se encuentre con Fanny Berger para hablar de temas interesantes que tienen que ver con la familia, por supuesto. Muchas gracias. Es un verdadero honor recibir a Fanny Berger. Bienvenida. Buenos días. Hoy nos toca hablar de la otra cara de la adopción, ¿verdad, Claro. Fanny? ¿Cómo lo abordarías? Bueno, la otra cara de la adopción. Ahí está. El tema de la adopción es un tema muy sensible, ¿verdad? Y hay dos pilares para entender en profundidad y justamente ponernos en conciencia de que hay otra cara de la adopción. Hay dos pilares. Hay una pareja de padres, la verdad que luego de un proceso a veces muy largo y a veces lleno de muchas tentativas, muchas veces dolorosas, físicamente y emocionalmente, quieren ser papá, mamá y no pueden por diferentes causas. Entonces hay un dolor, una historia que acompaña a esa pareja, aunque a veces está toda la responsabilidad en papá o en mamá, pero hay un dolor. La idea es que esa historia, si no es elaborada, se va a reactivar durante la educación del hijo. Entonces hay que atender al proceso por el cual esa pareja adopta. Hacerlo consciente, para eso estamos los profesionales, ¿verdad? Porque no es que no puedo, entonces me lleno de rabia, de dolor y adopto. Tiene que mediar una elaboración afectiva. Y después, y esto sí que me baso en experiencias clínicas, tanto de niños, adolescentes y de adultos, que a los 50 años, a los 40, comienzan un proceso terapéutico. Y hay un común denominador. ¿Por qué me entregaron? ¿Por qué no me pudieron criar ellos? Y hay un sentimiento muy profundo de abandono. Y este sentimiento de abandono es como que constituye la personalidad del adoptado y muchas veces absorbe muchísima energía y, por ejemplo, un novio no llama o una amiga tampoco llama o viene tarde y se dispara, me están abandonando. O también la búsqueda de personas abandónicas. Hay personas que por sí, ante una vicisitud, se levantan y se van, abandonan. Entonces, la persona, el niño, el adulto adoptado, muchas veces tiene como una atracción fatal a personas abandónicas o interpreta la realidad como que me abandonan. Estas son las dos caras ocultas de la adopción. Si nosotros atendemos a ellas, no tiene por qué existir sufrimiento ni problemas, pero hay que justamente iluminarla. Bueno, ahora para ir adentrándonos un poco más en profundidad sobre esas dos como lineamientos que has abordado sobre el tema, te invito en primer lugar a conocer el testimonio de una mamá que adoptó y después retomamos su experiencia para poder seguir conversando. Fue porque no podíamos tener hijos, ¿no? O sea, primero yo tengo una enfermedad que se llama endometriosis y es una enfermedad muy complicada, la cual provoca una infertilidad. Hicimos muchos tratamientos, esos tratamientos provocan más que la enfermedad sea más compleja y bueno, y ahí comenzamos a pensar en la posibilidad de la adopción. Nos llevó también mucho tiempo el tema de la adopción, es muy complejo en este país, ahora todavía es más complicado que cuando nosotros adoptamos. Primero vino Agustín a nuestra vida, un bebote divino de un mes, un gordito lleno de rollitos. ¿Te acordás del primer día cuando lo viste? Por supuesto, me acuerdo del primer día cuando lo vi. A él le encanta que le haga ese cuento. Siempre dice, contame mamá, contame el primer día. Bueno, el primer día, cuando lo fuimos a buscar, fue en un juzgado. Yo le cuento esta parte que es la que más le gusta, la voy a compartir con ustedes, es algo muy emotivo. Salimos del juzgado con Agustín después de muchas horas de esperar, ¿no? Y yo, la verdad, recuerdo ese día con las lágrimas de felicidad. No sé, a todos nos ha pasado llorar de felicidad. Yo ese día lloré de felicidad. Y no veía las baldosas. El piso era en Atlántida, el juzgado era en Atlántida, y yo iba saliendo de las baldosas, estaban todas rotas, y yo lloraba con el bebé a UPA, y no quería dárselo a mi esposo, pero lloraba tanto, quería quedarme con el bebé, entonces se lo tuve que dar a papá. Bueno, después, cuando Agustín tenía 11 meses, bueno, nos llaman por una beba, Rosina. Bueno, todos los que estaban en la lista como que no
no habían que, porque justo había tenido un problemita, no había dado poco peso. Bueno, nos hicimos cargo nosotros de Rosina con 900 gramos y hoy es una gordita divina de 9 años. ¿Te acuerdas de cómo y cuándo fue el momento que le dijiste que ustedes no eran los padres biológicos? En realidad no fue que le dije que no éramos los padres biológicos, en realidad se dio todo muy naturalmente. Comenzamos a decirles desde muy chiquitos, a contarles un cuento que se llama El bosque de los árboles verdes, que habla de la historia de dos osos, ¿no? que van a un bosque, que es el bosque de los árboles verdes, a buscar a un lugar donde están los niños que tienen, o sea que son de la misma especie, ¿no? Y que están buscando un papá y una mamá. Entonces van ahí y se le cuentan a la lechuza que quieren tener un hijito y que ellos no pueden porque tienen la pancita enferma. Y bueno, un día la lechuza lo llama y le cuenta que llegó un osito. Ellos son ositos. Y que llegó un osito y bueno, y van y adoptan el osito. Y ahí y después van a buscar una hermanita. Y en el caso como el de Rosina, van los tres, el osito, el oso, la osa y el osito, y ahí adoptan a una hermanita que es osita también. Y bueno, así más o menos el libro cuando son chiquitos les explica un poco lo que es la adopción, ¿no? Más o menos. ¿Cuándo comenzaron a entender? Y primero entendían que la panza de mamá estaba enferma y que habían nacido de la panza de otra señora. Al principio entendían que habían nacido del corazón de mamá y papá. Luego empezaron a comprender que no habían nacido del corazón físicamente, sino que era algo más profundo, algo diferente. Y hoy por hoy ya entienden que en realidad que sí, que bueno, que no nacieron de la panza, de mi panza, pero que bueno, sí, que son adoptados, lo que significa la adopción, que son hijos biológicos de otra persona, y que bueno, que lo que significa ser hijos adoptivos. Yo soy agradecida, ¿no?, en los dos casos de esa persona, de esa mujer que los tuvo en la panza, ¿no? Porque a veces la gente te dice, ay, pero ¿cómo? No, agradecida y los educo a mis hijos a que sean agradecidos, ¿no? Porque hoy y mañana cuando ellos decidan, si deciden, pueden decidir ir a buscar su pasado, sus orígenes, o no. Pueden decidirlo o no. ¿Tú los apoyarías? Si deciden ir a buscarlo, cualquiera de los dos o ninguno de los dos. Pero si deciden ir a buscarlo, mi esposo y yo estamos, pero así, acompañarlos los dos, a cualquiera de mis hijos. ¿Por qué? Porque yo debo mucho a ese pasado. Si no fuera por esa persona, yo no sería mamá. Y bueno, entonces yo tengo que estar con ellos. Si están indecisos en la adopción porque no puedes quedar embarazada o no pueden ser padres a nivel biológico, que no duden. Una adopción te cambia la vida. Te cambia la vida porque ser mamá y papá adoptivos no hay nada más lindo en el mundo. Cuando te dicen mamá, cuando te dicen papá, sos radiante de nuevo, es volver a nacer, es la vida. ¿Y a eso qué les dirías, que te están mirando también? Que los amo con toda mi alma, que ya lo saben, pero los amo con toda mi alma, son mi vida. Lindísimo testimonio de Karina D'Anglade, se lo agradecemos muchísimo que nos haya dado la posibilidad de conocer su historia, de cómo ella también lo maneja con sus hijos. Claro. Y de este tema que tú traías, que es tan interesante, ¿verdad, Fanny? Que tiene que ver también con plantearles la posibilidad de que ellos conozcan su verdadera historia. Claro. ¿Hay una edad que se recomienda en ese proceso? Desde el vamos. Experiencia y desde el vamos. Carolina, viste que tenía un libro, le contaba de los hitos. O sea, desde el vamos, Karina. Sí, Karina tenía un libro y lo leía. Entonces, el tema es el siguiente: el cuerpo tiene memoria. Tal vez el niño no razone, pero siente la sinceridad, la apertura de la madre o del padre, ¿verdad? Entonces el relato tiene que ser contado desde el vamos, a los pocos meses. Porque a los pocos meses tú le contás que hay un osito, que lo tomaron en otra familia. Entonces desde el vamos. Es muy contraproducente, y hasta el día de hoy pasan niños, adolescentes que se enteran
por otros terceros siendo grandes. Y ahí está el problema. O peor, siendo adolescentes, sí, sí. una etapa tan difícil. Uno se sorprende como los psicólogos ya hace años que estábamos escribiendo, estamos yendo a los medios, y cómo hay padres adoptivos que ocultan. Entonces, eso es lo que daña. ¿Cuál es el miedo de esos padres? ¿Sabe cuál? Perder el amor de los hijos. ¿Y qué sucede? Lo contrario. Quieren tanto protegerlos. No, yo soy tu verdadera madre, te amo para siempre, que no cuentan la verdadera historia. Entonces, se enteran mal por terceros y pierden la confianza. Conozco personas adoptadas que a los 15, 20 años se enteraron por terceros y cortaron la relación. Entonces no es la adopción, sino el mal manejo de la adopción. La verdad tiene que ser dicha. Y esta chica empezó el relato justamente hablando, ella elaboró, asumió por qué no pudo tener hijos. Entonces ya ahí hay 50% del camino transitado. O sea, sanando las heridas. Claro. Todos tenemos limitaciones. Bueno, ella empezó el testimonio diciendo que no pudo tener hijos biológicos, pero sí de crianza, y como el amor que ella brinda, ¿verdad? Además, como valorando también lo que es estar. Claro, ahí está, el acto de amor que es adoptar. Entonces, siempre el niño tiene que saber. Y el niño va a empezar a preguntar a los 2, a los 3, a los 4 años, y se le cuenta que no se lo tuvo en la barriga, que vino de otra familia. El niño tiene que sentirse amado, ¿verdad? Protegido, porque el padre adoptivo también da amor. Y hay algo que ella también lo dice que es muy importante. En este país, bueno, no hay dossier, pero hay países del primer mundo donde hay un dossier que por ley a los 18 años se puede abrir ese dossier. De todas formas, es el psicólogo con el asistente social que primero lo abre, y muchas veces no se puede llegar al padre biológico. El padre biológico está en tan mal estado. No existe, no existe. Es como ese historial. Claro, un historial, pero cerrado y conservado, como puede ser una historia, no, historia médica no, algo, pero sumamente secreto. Ahora, a mí me pasó con un asistente social, con distintos asistentes sociales, y el tema es que muchas veces no se localiza al padre biológico, o está en un estado a veces muy mal y no se puede localizar, pero el padre adoptivo tiene que sí ayudar a que ese hijo de crianza, pregunta, no solo contarle la verdad, sino qué pasa cuando ese hijo o esa hija plantea la necesidad de búsqueda, de ahí profundizar. Es donde el padre adoptivo, que es el padre de crianza, tiene que ayudar, aunque sabemos por experiencia que la mayoría de los casos es imposible saber la verdad, quién fue mi madre biológica. No es la verdadera, es la madre biológica o el padre biológico. Hay que ayudar, porque ¿qué sucede? He visto padres que tienen tanto miedo a perder el amor de sus hijos o que sus hijos los dejen, que no los ayudan. Y la persona puede tener 30, 40, 50 años y me dicen en la consulta, pero ¿por qué me dieron en adopción? ¿Por qué? Si yo veo que nací en Montevideo, pero no sé ni a qué hora, no sé nada. Y cuando esa persona va a preguntarle a los padres de crianza cambian el tema. Entonces, eso daña. El padre de crianza tiene que ayudar a que la persona sepa todo y no va a perder el amor. Es el miedo. Puede ser que los padres también tengan miedo a que sus hijos sufran. Claro. Por quizás encontrarse con una historia claro, muy dura, muy difícil. Bueno, lo que sucede es que cuando la historia es muy dura y muy difícil, no se llega al padre biológico. Te digo lo que pasa en países... ¿En qué sentido, por ejemplo? Claro, por ejemplo, la madre puede estar en un psiquiátrico, la madre es media nómada, entonces no se puede localizar. O sea, siempre hay una historia dura, porque por algo se da en adopción. Lo que hace daño es que los padres no ayuden al hijo a descubrir. Claro, todos lo hacen con buenas intenciones, eso es verdad, pero lo que obstaculiza es la otra cara de la adopción. El papá de crianza tiene que ayudar. El 98% o sea, por no más se sabe que pueda ser la verdadera historia, llegar a esa verdadera historia es casi como un derecho de todos. Claro. O no, de conocer nuestro verdadero origen. Ahí está. Entonces, todos tenemos derecho a saber nuestra historia. A veces la historia es verdad, es tan dura o la persona borró sus rastros
que no se puede llegar, pero el hijo adoptivo tiene que saber que papá, mamá de crianza, que están toda la vida al lado mío y me han ayudado en las buenas y en las malas, también me ayudan en esa. Bien, y por último, Fanny, porque ya tengo que redondear, no importa la edad, o sea, capaz que nos está mirando una familia donde esto todavía se mantiene oculto y quizás los hijos ya han crecido, no hay edad, digamos, siempre hay tiempo para poder contar esa verdad. La verdad es tú cuál. ¿Del origen o de la adopción? No, la adopción desde el vamos, eso siempre, ya a los 2 años al año podés contar historias. El niño solo por iniciativa, más o menos a los 11, 12 años, cuando hay toda una búsqueda de sus raíces, pide a los padres de crianza que quiere saber la verdad. Y es ahí donde que hay que ayudarlo. No es que el padre de crianza tiene que decir te voy a ayudar a saber la verdad, pero todo hijo hay un momento que quiere saber. Y ahí es ahí donde que hay que ayudarlo. Pero no es antes de los 11, 12 años. Además los niños siempre preguntan, claro, Fanny, o sea, siempre dicen, quisiera ver una foto tuya, mami, la barriga, claro. Siempre está esa pregunta o esa preocupación. Claro, y esto es uno de los tantos temas que son delicados, pero que cuando uno se enfrenta a todas las emociones concomitantes, como puede ser el dolor, la emoción, veíamos a la mamá emocionadísima, con el amor que ella brinda a sus hijos, ¿verdad?, de crianza, donde si nosotros iluminamos y contamos la verdad, el 50% de los problemas desaparecen. Y parto de la base que siempre los padres quieren el bien de sus hijos, pero a veces está el miedo a perder el amor de sus hijos y los hijos a perder el amor de sus padres, que ocultan, y ahí es donde empieza un camino muy sinuoso que no ayuda para nada. Quedó muy claro. Muchas gracias, Fanny, por habernos acompañado, y hasta la semana que viene para seguir profundizando en este y otros temas. Muchas gracias. Seguimos con más aquí en Buen Día Uruguay.